Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento La Metamorfosis. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire. Las cortinas de las ventanas volaban. Se agitaban los periódicos de encima de la mesa. Las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás. Andaba realmente muy despacio. Si Gregorio se hubiese podido dar la vuelta, enseguida hubiese estado en su habitación, pero tenía miedo de impacientar al padre con su lentitud al darse la vuelta, y a cada instante le amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o la cabeza. Finalmente no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que andando hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección. Y así, mirando con temor constantemente a su padre de reojo, comenzó a darse vuelta con la mayor rapidez posible, pero en realidad con una gran lentitud. Quizá advirtió al padre su buena voluntad, porque no solo no la obstaculizó en su empeño, sino que con la punta de su bastón le dirigía de vez en cuando, desde lejos, en su movimiento giratorio. Si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre, por su culpa, Gregorio perdía la cabeza por completo. Ya casi se había dado la vuelta del todo, cuando, siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más. Naturalmente, al padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió, ni por lo más remoto, abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio un espacio suficiente. Su idea fija consistía solamente en que Gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible. Tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba Gregorio para incorporarse y de ese modo atravesar la puerta. Es más, empujaba hacia adelante a Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiese obstáculo alguno. Ya no sonaba atrás de Gregorio como si fuese la voz de un solo padre. Ahora ya no había que andarse con bromas, y Gregorio se empotró en la puerta, pasase lo que pasase. Uno de los costados se levantó. Ahora estaba atravesado en el hueco de la puerta. Su costado estaba herido por completo. En la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables. Pronto se quedó atascado y solo no hubiera podido moverse. Las patitas de un costado estaban colgadas en el aire y temblaban. Las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón que en esa situación le produjo un auténtico alivio, y Gregorio penetró profundamente en su habitación, sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo por fin el silencio. Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado
unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo, al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles, pero abajo, donde se encontraba Gregorio, estaba oscuro, tanteando todavía torpemente con sus antenas, pero ahora aprendía a valorar. Se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus 2 filas de patas. Por cierto, que una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi parecía un milagro que solo una hubiese resultado herida y se arrastraba sin vida. Solo cuando había llegado a la puerta advirtió lo que le había traído hacia ella. Había sido el olor de algo comestible, porque allí había una escurilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Entonces estuvo a punto de llorar de alegría, porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana, e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche, casi hasta por encima de los ojos, pero pronto volvió a sacarla con desilusión. No solo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo. Solo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando, sino que, además, a la leche, que siempre había sido su bebida favorita, y que seguramente por eso se le había traído la hermana, ya no le gustaba. Es más, se retiró casi con repugnancia de la escurilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía Gregorio a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas, pero mientras que, como era habitual a esas horas del día, el padre solía leer en voz alta a la madre y a veces también a la hermana el periódico vespertino. Ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos, pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, el piso no estaba vacío. «¿Qué vida tan apacible lleva la familia?», se dijo Gregorio, y mientras miraba fijamente a la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija, una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguien tenía necesidad de entrar, pero al mismo tiempo sentía demasiada vacilación. Entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba. Pero la puerta ya no se abrió más, y Gregorio esperó en vano. Por la mañana temprano, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación. Ahora que había abierto una puerta,
y las demás habían sido abiertas sin duda durante el día. No venía nadie, y además ahora las llaves estaban metidas en las cerraduras desde afuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar, y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo, porque, tal como se podía oír perfectamente, se retiraban de puntillas, los tres juntos en ese momento. Así pues, seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio. Disponía de mucho tiempo para pensar, sin que nadie le molestase, sobre cómo debía organizar de nuevo su vida. Pero la habitación de techos altos y que daba la impresión de estar vacía, en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo, le asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía 5 años. Y con un giro medio inconsciente, y no sin una cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé, en donde, a pesar de que su caparazón era algo estrujado, y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió de pronto muy cómodo, y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Allí permaneció durante toda la noche que pasó, en parte, inmerso en un semisueño, del que una y otra vez le despertaba el hambre con un sobresalto, y en parte, entre preocupaciones y confusas esperanzas que le llevaban a la consecuencia de que, de momento, debía comportarse con calma y con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de su familia, tendría que hacer soportables las molestias que Gregorio, en su estado actual, no podía evitar producirles. Ya muy de mañana, era todavía casi de noche, tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. No le encontró enseguida, pero cuando le descubrió debajo del canapé, Dios mío, tenía que estar en alguna parte. No podía haber volado. Se asustó tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde afuera. Pero como si se arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba. Se daría cuenta de que se había dejado la leche, y no por falta de hambre, y le traería otra comida más adecuada. Si no caía en cuenta por sí misma, Gregorio preferiría morir de hambre antes que llamarle la atención sobre esto, a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena, a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche, y la levantó del suelo. Cierto que no lo hizo directamente con las manos, sino con un trapo, y se la llevó. Gregorio tenía mucha curiosidad por saber lo que le traería en su lugar, e hizo al respecto las más diversas conjeturas, pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas donde elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas, medio podridas,
huesos de la cena, rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas pasas y almendras, un queso que hacía 2 días Gregorio había calificado de incomible, un trozo de pan, otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además, añadió todo eso a la escudilla, que a partir de ahora probablemente estaba destinada a Gregorio, en el cual había echado agua, y por delicadeza, como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, se retiró rápidamente e incluso echó la llave para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease. Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer. Por cierto que sus heridas ya debían estar curadas del todo. Ya no notaba molestia alguna. Se asombró y pensó en cómo hacía más de un mes se había cortado un poco un dedo, y esa herida todavía anteayer le dolía bastante. Tendré ahora menos sensibilidad, pensó, y ya chupaba con voracidad el queso, que fue lo que más fuertemente y de inmediato le atrajo de todo. Sucesivamente, a toda velocidad y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, devoró el queso, las verduras y la salsa. Los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban. Ni siquiera podía soportar su olor, e incluso alejó un poco las cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, como señal de que debía retirarse, giró levemente la llave. Esto le asustó, a pesar de que ya dormitaba, y se apresuró a esconderse bajo el canapé. Pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé, aun el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación, porque a causa de la abundante comida, el vientre se había redondeado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltones cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, no solamente barría con su escoba los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si estos ya no se pudiesen utilizar, y cómo lo tiraba todo precipitadamente a un cubo que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se lo llevó todo. Apenas había dado vuelta cuando Gregorio salía ya de debajo del canapé y se estiraba y se inflaba. De esta forma recibía Gregorio su comida diaria, una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían, y la segunda vez después de la comida del mediodía, porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada algún recado. Sin duda, los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias, más de lo que de ellas les dijese la hermana. Quizá la hermana quería ahorrarles una pequeña pena porque, de hecho, ya sufrían bastante. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.